Bueno, buenas noches a todos los que están allá, del otro lado. Vamos a tener entonces esta conferencia sobre la Pascua del Señor. Y bueno, vamos a comenzar, ante todo, felices Pascuas para todos. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer esta reflexión con algunos comentarios sobre la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua obviamente es el corazón del misterio cristiano, es el corazón de la vida de la Iglesia. Y si a lo largo del año vamos recordando los distintos misterios, lo que se llama el año litúrgico, en la Iglesia que difiere del año civil, entonces si a lo largo del año vamos recorriendo los distintos misterios, todo se ilumina desde la Pascua. La Pascua es como un centro luminoso, incandescente, de toda la liturgia, de todas las celebraciones de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo resucitado es el fundamento de nuestra fe. Y decía Benedicto XVI que la celebración litúrgica de la muerte y la resurrección de nuestro Señor no es simplemente una conmemoración de un acontecimiento, sino es volver a hacerlo actual, o sea, a través de las ceremonias, de la liturgia, que este año lamentablemente en general se vio por streaming, no se pudo participar. Sin embargo, bueno, llega la gracia, es una actualización del misterio. Y es una actualización del misterio de ser presente, y vamos a ver a lo largo de esta charla qué representa ese ser presente, el misterio de la resurrección de Cristo, en la vida de la Iglesia y en la vida propia. Entonces, esto influye también para toda nuestra vida, para todo el mundo. Y es que la fe en Cristo, resucitado, transforma nuestra existencia. Como dice San Pablo, antes si erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta charla, al menos lo que podamos, vamos a ver distintos temas. En primer lugar, la historia de la fiesta de la Pascua, o sea, cómo en la Iglesia se instituyó la fiesta, por qué hoy cae, no sé, tanto de abril, el año que viene el tanto de marzo, lo que sea, cómo se fue gestando y fijando la fecha. Ahora bien, la fiesta de Pascua, como dije antes, es una actualización del misterio. Por lo tanto, hay algo que repercute en mi vida de ese misterio. Entonces vamos a ver cómo los misterios de la vida de Cristo se vuelcan en nuestras almas para transformarlas. Y eso a través de la Iglesia, y particularmente a través de la liturgia. Y en tercer lugar vamos a ver en concreto cuál es la gracia propia, o sea, transformación propia que debe obrar en nuestra alma la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de la Pascua. Entonces, comencemos un poco por la historia de la fiesta de la Pascua. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué cambia la fiesta de Pascua? ¿Por qué este año cayó este día y el año que viene va a caer otro del calendario civil, del calendario durante el año? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Seguramente ustedes saben que la fiesta de Pascua se celebra en el domingo siguiente a la luna llena después del equinoccio de primavera, lo que es obvio, todo el mundo eso lo tiene muy claro. Bueno, ¿qué quiere decir todo ese trabalenguas? Y vamos a ver la historia de esa realidad. En primer lugar, sabemos que en esta casa ahora está sonando el teléfono, no sé quién será, pero bueno. En la Pascua, ¿cuándo murió Cristo? Cristo murió, según el calendario, antiguo calendario hebreo, el que se usa en la Biblia, después lo modificaron. Cristo murió cuando se estaba celebrando la Pascua judía. La luna llena, del 14 al 15 de Nisan, se comió la última cena, Cristo con los apóstoles, y al día siguiente va a morir, el 15 de Nisan. Perdón, sí, el 15 de Nisan va a morir y va a resucitar el domingo, que va a ser el 17 de Nisan. Entonces, en esa ocasión,
Cristo había comido la última cena un jueves, el viernes va a morir y el domingo va a resucitar. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que desde los primeros tiempos se quiso que la fiesta de la resurrección de Cristo fuese en domingo. O sea, se privilegió el domingo. Antes voy a explicar una cosa, que es el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es cuando empieza la primavera en el hemisferio norte. Aquí empieza el otoño, es el 21 de marzo. ¿Por qué equinoccio? Viene del latín equus nocte, o sea, igual noche. ¿Qué quiere decir? Que en líneas generales, en todo el mundo, el día tiene la misma duración que la noche. En líneas generales porque, bueno, depende de la atmósfera, de un montón de elementos, y también tiene que ver por una posición del Sol o de la Tierra respecto del Sol, etc. Entonces, eso es el equinoccio. Entonces, la Pascua judía era la celebración, la conmemoración ¿de qué? Del paso del Mar Rojo, o sea, de la huida la, mm, del pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Dios les manda que celebren todos los años esa fiesta, justamente del 14 al 15 de Nisan se comía el Cordero Pascual, celebra la Pascua. Nisan porque es un calendario lunar distinto del calendario solar de 365 días, que es el que utilizamos actualmente en todo el mundo. Entonces, como decía, Cristo muere el 15 de Nisan. La última cena fue del 14 al 15 de Nisan, que es cuando está la luna llena. Y entonces la Iglesia fijó, desde el Concilio de Nicea, vamos a ver los avatares de por qué fue realizado así, la fiesta el domingo siguiente a ese 14-15 de Nisan, o sea, de esa luna llena del mes de Nisan. Esa es la fiesta eh, de Pascua. Y entonces, esa fiesta, como ese equinoccio de primavera es el 21 de marzo, va a ser siempre desde el 22 de marzo hasta algún día de abril, no me acuerdo bien, hasta entrado ya bastante adelante el mes de abril. Entre esas fechas va a variar la fiesta de Pascua para los católicos. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, como decía, al principio en la Iglesia se privilegió el domingo para la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque había en distintos lugares, sobre todo los judíos, quisieron mantener, los judíos que se iban convirtiendo al cristianismo, mantener la fiesta de la Pascua el 14, 15 de Nisan, la resurrección el 17 de Nisan, pero obviamente como eso no coincide con el calendario solar, un día la Pascua celebraron el lunes, otro el martes, el miércoles. En general, en todo el mundo y ya desde las épocas apostólicas, se prefirió trasladar la fiesta al domingo. Y eso por distintos motivos. Primero porque Cristo había muerto un domingo. Eso fue lo central. Pero por otro lado, también, como explica el padre Alfredo Sáenz, al inicio del cristianismo no se sabía bien si la iglesia era algo completamente distinto del judaísmo o algo que estaba adentro con algunas particularidades. Y entonces ya desde los inicios del cristianismo, como para muchos eso no era del todo claro, se buscó ir separando esas dos cosas. O sea, la iglesia del judaísmo. Y entonces, justamente para marcar esa diferencia con el judaísmo, se quiso a propósito, ya desde tiempos apostólicos, separar. O sea, que la fiesta de la Pascua católica no coincidiera con la Pascua judía. Y por eso es el domingo siguiente a la Pascua de ellos. Ahora bien, en Asia Menor vivió el apóstol San Juan Evangelista. San Juan Evangelista convivió con muchos judíos que se habían volcado, que habían ingresado en la Iglesia Católica. Estos judíos, bueno, estaban apegados a sus tradiciones y tenían, como dije antes, esa costumbre de celebrar la Pascua, como dije antes, del 14 al 15 de Nisan. Y en atención a ellos, bueno, el apóstol San Juan permitió que se siguiera celebrando esa tradición, y los cristianos que fueron agregándose a esa iglesia
primitiva de los del primer siglo, en esa zona de Asia Menor, de Éfeso, se volvieron como unos fervorosos defensores de esa fiesta, de que la fiesta fuese propiamente de mantener la costumbre judaica. Bueno, pero ¿qué pasaba? Que todo esto generaba un cierto escándalo, una cierta, digamos, incomodidad, o sea, faltaba unidad de culto. Imagínense, en un lugar ya festejaban la Pascua y en Asia Menor no. Entonces eso comienza a crear algunas dificultades bastante serias en la vida de la iglesia. Y fue así entonces, y porque también estaban adquiriendo, tenían como otras costumbres judaicas que obviamente había que terminarlas. ¿Por qué? Porque explico una cosa. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que son figuras del Nuevo Testamento. Es decir, hay cosas que van como preanunciando otra realidad. Entonces, el paso del pueblo judío, de esa liberación de Egipto, era una figura, un símbolo, un signo de lo que iba a venir, que era el paso de Cristo de la muerte a la vida. Entonces, cuando aparece la imagen principal, la sombra tiene que terminar. Y por eso esa sombra, esas imágenes, eran caducas, ya no tendrían que seguir continuando. Como explica este gran liturgo que estuvo usando el padre Luis María en estos últimos días, yo también ahora estoy comentando lo que dice él, Dom Guéranger, que es un gran liturgo del siglo XIX. Entonces dice, bueno, la sombra, cuando aparece la figura real, entonces tiene que desaparecer. Entonces había que separarse, para enseñar bien lo correcto, de todas las tradiciones judías. Bueno, en la zona de Éfeso continuaban con esas realidades. Bueno, cuestión entonces que para el siglo II, en el año 185, aparece el Papa San Víctor. San Víctor, entonces, como que trata de que se restablezca la unidad de toda la iglesia, trata de que se restablezca, que haya unidad en la celebración de la Pascua, y entonces, bueno, comienza a dialogar con todos estos lugares. Antes ya el Papa San Aniceto había tratado de que esto ocurriese, de que volviesen la zona de Éfeso, de Asia Menor, a celebrar la Pascua como el resto de la Iglesia Universal, pero no tuvo éxito. Y entonces San Víctor que tuvo una idea. Él dice, bueno, vamos a convocar concilios en la iglesia, en distintos lugares, para que, bueno, se vea que realmente en todo el mundo se celebra la fiesta de Pascua y de algún modo atraer más a esta zona de Asia Menor para que también adhieran a la fiesta de Pascua. Ustedes saben que un concilio, hay concilios universales, concilios locales, que son reuniones de obispos, para los que no saben dónde se determinan algunas cosas importantes. A veces salen bien y a veces salen muy mal. Entonces, por ejemplo, uno que bien el Concilio de Trento y mal, por ejemplo, el Concilio de Pisa o el de Constanza. Bueno, acá en general todos salieron bien, vieron que la fiesta de Pascua tenía que ser celebrada, como era la tradición de la Iglesia romana. Sin embargo, los de Éfeso seguían como firmes en que no, en que tenían que seguir celebrando según la tradición judía. Entonces el Papa San Víctor se puso firme y las excomulgó. Excomulgó toda esa zona de las iglesias, pero bueno, eso suscitó que en muchos obispos una conmiseración, y ahí aparece la figura de San Ireneo de León, que era obispo justamente de León. Y él intercede ante el Papa para que se levante esa pena. Bueno, el Papa accede y se termina levantando, y entonces tiempo después, por ejemplo, San Anatolio, obispo de esa zona, va a escribir en el siglo III como ya era bastante tranquila esa aceptación de la fiesta de Pascua. Pero bueno, pasó para ese tiempo, ya, o sea, 100 años después de ese 185 del Papa San Víctor, en otros lugares otra vez empiezan con estas tradiciones judaicas. Quisieron adoptar el rito judío en iglesias de Siria, Cilicia, Macedonia, y otra vez comenzaba a haber problemas con la determinación de la fiesta de Pascua. Fue así entonces que se convoca un concilio universal, el concilio de Nicea. El concilio de Nicea tenía un objetivo principalísimo,
y era que en muchos lugares, sacerdotes, incluso obispos, gran parte de la iglesia, negaban la divinidad de Cristo. Estoy haciendo un súper resumen. Entonces, negaban la divinidad de Cristo. Entonces, bueno, el Papa convoca un concilio y dice, vamos a aclarar la doctrina, vamos a demostrarla bien para que todos entiendan que no, que realmente Cristo es Dios, algo básico, pero bueno, que estaba siendo negado por muchos. Y entonces, San Atanasio fue el gran defensor de la divinidad de Cristo, el que expuso con mayor claridad la doctrina. Él cuando escribe sobre el concilio de Nicea dice que fue convocado por el problema del arrianismo, que era esta negación de la divinidad de Cristo, y también para fijar la fiesta de Pascua, que estaba trayendo tantas dificultades en la vida de la iglesia. Fue así entonces que el concilio de Nicea, como dije antes, en el año 325, va a fijar la fecha de Pascua como la tenemos hoy, el domingo siguiente a la luna nueva de Nisan, la luna llena, perdón, de Nisan, del calendario judío. O sea, estamos hablando de esa luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el domingo siguiente. Y eso ya va a quedar. Ahora bien, siguiendo las vicisitudes de la vida, el Papa, el concilio va a encargar al obispo de Alejandría la determinación de esa fecha. Bueno, ¿cuándo es el equinoccio? ¿Cuándo pasan todas esas cosas? Y así fue y ocurrió. Pero ¿qué pasó? Que los cálculos matemáticos, astronómicos, no eran muy precisos en esa época. En esa época todavía se seguía las enseñanzas de la época de Julio César, donde el calendario solar tenía 365,25, o sea, 6 horas, días. 365 días y 6 horas. Entonces agregaban cada 4 años, un año bisiesto. Pero ¿qué pasó? Pasó que con el tiempo eso se fue desajustando, porque el año solar no tiene 365 días y 6 horas, sino 365 y 5 horas y 40 y pico, bueno, y hay otros numeritos por ahí dando vuelta, 49 minutos, otros dicen un poco más, poco menos, pero me escapa. Pero la cuestión es que entonces empieza a desfasarse la fiesta de la fecha del equinoccio de primavera, por consiguiente no se sabía bien cuándo caía equinoccio de primavera y en distintos lugares que hacían distintos cálculos se festejaba distintos días la Pascua, porque era distinto el día del equinoccio de primavera, porque ciertamente no era ya el 21 de marzo. Entonces, en el siglo XVI aparece el Papa Gregorio XIII. Se había adelantado mucho en toda la ciencia astronómica, matemática, y él manda a estudiar y bueno, hacen cálculos más precisos, y entonces se da cuenta de este desfasaje. En esa época, el equinoccio de primavera había caído más o menos el 10 de marzo. Entonces hace una revisión y ese es nuestro calendario actual. Ahí uno ve las vueltas de la vida, como el calendario que hoy nos rige, que tenemos, es el calendario que corrigió este Papa Gregorio XIII. Por eso se llama, si lo buscan en Google, calendario gregoriano. En el año 1581, como estaba ese desfasaje, se hizo que del 4 al día siguiente no fuera 5 de octubre, sino el 15 de octubre. Y esto, bueno, con el tiempo fue siendo aceptado por distintos países, algunos con problemas, por ejemplo, los países protestantes no lo querían aceptar, pero bueno, hoy en día es la fiesta, es el calendario que todos seguimos, ya quedó fijado para el 21 de marzo, aunque bueno, el equinoccio de primavera acá entre el 19 y el 21 de marzo, pero bueno, se fija el 21 y tenemos la fecha de Pascua. No era un detalle menor esto, de hecho Dios confirmaba a veces con milagros la fecha de la fiesta de Pascua. Uno parece, bueno, era algo nimio, no era tan importante, pero bueno, no, daba unidad al culto, unidad a la iglesia, también en ese sentido se había esa unidad del Papa que fijaba, que decía cuál era la fecha y entonces todo hacía a la iglesia unida. Milagros, por ejemplo, había un lugar, si no recuerdo mal, en el sur de Italia, donde con estos cálculos, ustedes saben que antiguamente, hoy todavía la liturgia lo vive, pero quizá no es tan habitual, se hacían los bautismos en la vigilia pascual. Y entonces se hacían todos unos ritos y luego se iba a la pila, a la piscina bautismal,
Y en un lugar de Italia, en el sur de Italia, creo que era Sicilia, entonces milagrosamente se llenaban, cuando iban a la piscina, a la pileta para los bautismos, se llenaba de agua. Entonces se rezaban los bautismos y bueno, después continuaba la celebración. En una ocasión fueron y el agua no apareció, no se llenó el agua, fueron a la semana siguiente, el domingo siguiente, y el agua estaba. Así que, y también hay otros milagros más acerca de la fecha, pero ya les digo, no era una cuestión menor, sino que tenía eso que ver con esa unidad del culto cristiano. Entonces, eso respecto de la fecha de la Pascua. Vamos a ver ahora entonces espiritualmente cómo eso repercute en nuestra vida. Y para eso voy a seguir a un gran autor que se llama Don Columba Marmion, un beato, un gran místico del siglo XX, quizás uno de los más importantes autores del siglo XX, y él explica cómo tenemos que asimilar los distintos misterios de la vida de Jesús a nuestra vida. Simplemente, o sea, cuando yo recuerdo la vida de Cristo, no es lo mismo que recordar la vida de San Martín. O sea, hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque ese contacto con Cristo por la fe repercute en mi vida espiritual. O sea, hay gracias que se derraman en mí, hay una transformación que se produce en mi alma. Pero es interesante ver cómo eso se produce. Entonces, ante todo, a lo largo, ¿cómo tomamos contacto con estos misterios de la vida de Cristo? Entonces, don Columba Marvin empieza a explicar que sobre todo lo hacemos por el Evangelio, en la lectura del Evangelio, donde vamos viendo los distintos momentos, pasajes de la vida de nuestro Señor, y por otro lado, por la liturgia. Son los dos como lugares destacados en donde encontramos, tomamos contacto con la vida de nuestro Señor. Y a través de Cristo, a través de la humanidad de Cristo, se nos van justamente revelando esos misterios de la vida de Cristo que nosotros tenemos que imitar, vivir. Es como esa senda por la cual alcanzamos la santidad, la eternidad, el cielo. Entonces, a través de esos misterios nos unimos a Dios, que ese es el fin del hombre, la unión en el cielo, la unión eterna en el cielo por la visión beatífica, pero acá ir preparando eso con esa unión por la vida de la gracia que va creciendo cada vez más, que nos va conformando con Cristo, es decir, nos va haciendo otros Cristos, por eso nos llamamos cristianos. Entonces, como decía, nadie ama lo que no conoce. Nuestra voluntad es una potencia ciega, no puede dirigirse hacia algo que la inteligencia no le presenta. Entonces, el conocimiento de Jesús es absolutamente indispensable para vivir nuestra vida cristiana. Y por eso ese leer las páginas del Evangelio, tomar contacto para ver la vida de Cristo, eso va justamente nutriendo nuestra inteligencia y haciendo que nuestra voluntad vaya amando esas realidades. Pero otro modo de conocer los misterios de la vida de Cristo es asociarse a la Iglesia en su liturgia. Y la Iglesia, a través de su liturgia, va a ser la que nos haga llegar todas esas gracias. Dice don Columba Marmion, ya antes de subir al cielo, dijo Jesucristo a los apóstoles sobre quienes fundaba su Iglesia. ¿Qué le dice Cristo a los apóstoles? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso es lo primero. Y después le dice, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Entonces, la Iglesia lo que hace es una prolongación de la humanidad de Cristo. Es una prolongación de la encarnación de nuestro Señor a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque hereda ese poder de su esposo divino, que es nuestro Señor. Y entonces la Iglesia tiene todo ese poder de poder santificar a las almas, de distribuir las gracias que Cristo adquiere en la cruz. Puede decirse entonces, en cierto modo, que la Iglesia es lo mismo que nuestro Señor, tiene la misma, podríamos decir, en cierto sentido, continúa la obra de Cristo en cuanto a camino, verdad y vida. O sea, el camino es camino porque no podemos llegar a Dios sino por Jesucristo.
Y no podemos llegar a Jesucristo sino por la iglesia, de hecho o por deseo, por el bautismo. Es verdad porque en la iglesia está el depósito de la fe, aquellas verdades necesarias para alcanzar la salvación. Y es vida justamente porque nos transmite esa gracia, esa vida de la gracia que nos permite llegar a la eternidad, al cielo, y eso sobre todo por el culto y la liturgia. Además, la liturgia es el gran medio educador de que dispone, o sea, las ceremonias litúrgicas, bien celebradas, obvio, es el gran medio educador que dispone la Iglesia, mediante el cual va perfeccionando las almas de sus hijos, hasta hacerlos semejantes a Jesús. Es decir, a lo largo de la vida de la Iglesia, y guiada por el Espíritu Santo, se nos van presentando con distintos ritos, ceremonias, lectura de los profetas, lectura de San Pablo, lo que hoy vivimos en la misa, en otros ritos litúrgicos. Se nos va presentando con esos textos, con esas palabras, con esas explicaciones, los distintos misterios de la vida de Cristo, a veces de un modo aislado y a veces en una cronología, como es lo que hacemos en Semana Santa. Y la Iglesia entonces nos va transmitiendo los secretos de la vida de nuestro Señor. Y nosotros, a través de esa transmisión que hace la Iglesia, los vamos conociendo, nuestra alma se va asimilando a esos misterios. Ahora bien, es de notar, dice don Columba Marmion, que aun cuando no haya sino un Salvador, un solo Jesús, que trabajaba en la obra de nuestra santificación, con todo eso, cada misterio constituye, con relación a nuestra alma, una nueva manifestación de Jesucristo. Cada uno tiene un encanto especial y particular esplendor, así como una gracia propia. ¿Qué quiere decir con esto? Cristo se nos manifiesta en su humanidad, por ejemplo, en el pesebre, en la pasión, en la resurrección, en la ascensión a los cielos. Pues bien, cada eso tiene una enseñanza, cada eso nos vamos a ver un poco, hay algo que aprendemos, pero también hay una gracia que se nos transmite. O sea, hay algo que actúa en mi alma y que me hace cambiar, si yo lo recibo, de acuerdo a ese misterio en concreto. Entonces, por ejemplo, dice, Navidad es tiempo de alegría, y en cambio todo nos llama a penitencia cuando contemplamos los acerbos dolores de Cristo paciente, cuando está muriendo, que expía con ello nuestras culpas y pecados. Llegada la Santa Pascua, la alegría interior inunda nuestras almas, pero eso es otra fuente de alegría, tiene un brillo muy distinto y mucho mayor que la del momento de la encarnación. Los santos padres, o sea, estos santos, obispos y grandes escritores de los primeros siglos, hablan de estos misterios hablan de una fuerza que brota del misterio, un vis mysteri en latín, o sea, una fuerza que brota de esos misterios cuando los contemplamos y nos van transformando. Y esto relacionado con la liturgia, ¿cómo se vive? La liturgia obviamente tiene cantos, tiene signos, tiene distintos elementos que la conforman. Y obviamente que son necesarios, porque como dice un prefacio, al menos de la misa tradicional, no sé, el del actual no me acuerdo que lo diga, dice, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Es decir, al ser nosotros materia y espíritu, a través de la materia vamos llegando al conocimiento de lo espiritual. San Juan de la Cruz tiene una explicación muy linda. Él dice que muchas cosas que la Iglesia nos presenta, por ejemplo, una definición dogmática, un dogma, son palabras, una expresión. Pero obviamente que eso es limitado y es humano, y el misterio es divino, es superior. Entonces, es como acomodar el misterio divino, del mejor modo, porque lo hace la Iglesia, a la capacidad humana. Pero él habla de que esa definición, por ejemplo, esas palabras, o en este caso un signo, es como algo de plata que envuelve una cosa de oro. Y eso de oro es lo más profundo, a lo cual llega el alma y a lo que tenemos que tratar de llegar, por ejemplo, detrás de una definición de dogma, o tenemos que tratar de llegar mm, usando de los signos que hay en la liturgia. O sea, a través de esas realidades sensibles
elevarnos a lo más espiritual, a lo más interior, a lo más elevado, a lo más sobrenatural. Esos signos son necesarios y obviamente, cuanto más bellos y mejor realizados, nos va a ser más fácil elevarnos a lo más interior, a lo sobrenatural. Y entonces, em, los misterios de Cristo, de este modo, entonces en la liturgia, con esta expresión, con estos ritos, con estos signos, se presentan por la Iglesia como, en primer lugar, modelos y temas de contemplación, pero también, como decía, como fuentes inagotables de gracias. ¿Y eso por qué? ¿Por qué produce la gracia? O sea, estamos hasta ahora, vamos como en el umbral, o sea, vamos contemplando, vamos viendo, vamos apreciando, nos van gustando, pero ¿por qué se traduce en un influjo de gracia en mi alma? Y ahí es donde don Columba Marmion explica lo siguiente. Dice de Jesús el Evangelio que cuando andaba por esta tierra, salía de él una fuerza que sanaba a todos, pues él continúa siendo siempre el mismo. Si contemplamos con fe sus misterios, ya en el Evangelio, ya en la liturgia, producirá en nosotros la gracia que nos mereció cuando las vivía. Es decir, Cristo sigue vivo. Cuando estaba en este mundo, brotaba de él una fuerza, una gracia que repercutía en los que se le acercaban. Pues bien, Cristo sigue siendo el mismo y entonces todavía sigue brotando, se nos va llegando esa gracia por la fe o por la celebración de los misterios en la liturgia. Entonces, em, cada misterio, o sea, la humanidad de Cristo recibió de la divinidad ese poder. Si no sería una humanidad sin esa unión a la divinidad, no podría producir algo sobrenatural en el alma. Y entonces, la divinidad unida a la humanidad le da ese poder a la humanidad para que se derrame sobre nosotros. Dios se une a la raza humana, asume la humanidad, y entonces se une a todos nosotros. Y entonces, por su humanidad nos va dando esas gracias. ¿En qué medida? Solo Dios sabe. En la medida que Dios, como dice la carta a los Efesios, dice, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo la ha distribuido. Es decir, por la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo está unida a la divinidad, nos va llegando esa gracia. Y nosotros las vamos recibiendo en la fe y en la liturgia. Y en la liturgia y en la fe, según lo que estemos contemplando, según ese misterio al cual nosotros nos acercamos. Por eso, dice don Columba Marmion, como todo misterio de Jesús representa un estado de la santa humanidad, nos ofrece también una especial participación de su divinidad, la gracia que recibimos. En Navidad, por ejemplo, celebramos el nacimiento de Jesús en este mundo y cantamos aquel admirable intercambio, admirable commercium, que se verifica en él entre la humanidad y la divinidad. Él toma nuestra carne para darnos su divinidad, y cada fiesta de Navidad santamente celebrada viene a ser para nuestra alma, por una comunicación más copiosa de su gracia, como un nuevo nacimiento a la vida divina. En el Calvario morimos para el pecado con Cristo. Jesús nos da la gracia de detestar sinceramente todo aquello que le ofende. Durante el tiempo pascual, que es el que estamos comenzando a vivir hoy, participamos de aquella libertad de espíritu, de esa vida más intensa de que es modelo en su resurrección. El día de la ascensión nos remontamos con Él al cielo y con Él nos sentamos, por la fe y los santos deseos, junto a nuestro Padre Celestial, en el seno del Padre, en la intimidad del santuario divino. Entonces, bien se puede decir que cuando contemplamos, por su orden sucesivo, los diversos misterios de Cristo, lo hacemos no solo para evocar el recuerdo de aquellos santos sucesos que ya se cumplieron para salvación nuestra y para glorificación de Dios, sino también para que nuestras almas participen a su vez de un estado especial de su santa humanidad. Como dije antes, en alegría pascual, en el dolor de los pecados, en el tiempo del Calvario. Ahora bien, esta obra de identificarnos con Cristo se puede hacer de dos modos. Le podemos poner mucha garra, nos hacemos el esfuerzo y vamos, y eso es bueno y hay que hacerlo.
pero sobre todo la obra principal la tiene que hacer el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo que a través de la gracia va moldeando nuestra alma para que realmente podamos imitar la vida de Cristo. O sea, la vida de Cristo no es simplemente una vida humana, tiene destellos divinos, ¿m? Que justamente muestran su divinidad. Entonces, fue una vida divina. Entonces, imitar a Cristo con lo humano nos quedamos cortos. No es simplemente un esfuerzo, que sí hay que hacerlo, y uno de ese modo se dispone a que el Espíritu Santo actúe en mi alma. Pero propiamente ese modelar a Cristo en nuestra alma lo hace el Espíritu Santo. Y eso sobre todo se va a hacer en la liturgia, en la fe, en la oración, también, sería muy largo explicarlo, pero también y principalísimamente en la liturgia. Por eso dice el Papa San Pío X, en su catecismo, dice, las fiestas fueron instituidas para dar a Dios en común y en su santo templo el culto supremo de adoración, de alabanza, de acción de gracias y de reparación. Fueron instituidas para eso las fiestas. Y agrega San Pío X, las ceremonias, las palabras, el canto, el conjunto exterior con todos sus detalles. Tiene virtualidad para grabar hondamente en el espíritu los misterios, las verdades o los hechos que celebramos, y de producir en nosotros los sentimientos y actos correspondientes. Clarísimo. O sea, la liturgia tiene esa fuerza de producir en nosotros todo eso, los sentimientos e incluso los actos. O sea, ese asimilarnos a la vida de Cristo. Bueno, así algo dije, pero así es todo, en toda la liturgia, a lo largo de todo el año, cada uno de los misterios. Vamos a ver ahora lo propio de la Pascua. O sea, ¿cuál es la gracia? Algo dije, la alegría que brota de Cristo resucitado, la alegría infinita, podríamos decir, de algún modo. Pero vamos a ver un poco más. ¿Cómo podemos transformar nuestra vida para vivir realmente la Pascua? Y para eso voy a seguir una catequesis que dio el Santo Padre, Benedicto XVI, en el año 2011. Era una audiencia, una catequesis. Él habla de cómo tenemos que hacer esto. Entonces, lo primero que dice es que tenemos que tener una recta comprensión de lo que fue la resurrección de Cristo. Porque no fue la resurrección de Lázaro, no fue la resurrección de la hija de Jairo, no, es algo completamente distinto. No es un simple retorno a una vida precedente, sino que es algo completamente nuevo, completamente distinto. Y entonces dice el Santo Padre, la resurrección de Cristo es el paso hacia una vida que ya no está sometida a la caducidad del tiempo, una vida inmersa en la eternidad de Dios. En la resurrección de Jesús comienza una nueva condición del hombre que ilumina y transforma nuestro camino de cada día y abre un futuro cualitativamente diferente y nuevo para toda la humanidad. Es decir, Lázaro murió y uno lo recuerda y es de algún modo es como un signo de la divinidad de Cristo porque lo resucita Cristo, pero mucho no me cambia la vida. Pero que Cristo haya resucitado, sí, introduce la divinidad en este mundo, introduce, nos abre a la vida eterna, y transforma, ilumina nuestra vida. Pero ¿cómo la transforma? Y entonces acá el Santo Padre utiliza un texto del capítulo 3 de la Carta a los Colosenses, donde San Pablo explica de qué se trata ese vivir la resurrección de Cristo. Escribe San Pablo y lo va comentando Benedicto XVI. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Fíjense, si habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Y entonces acá el Papa Benedicto hace una interpretación muy interesante, porque él dice, parece a primera vista que, que San Pablo estaría diciendo, bueno, ponga los ojos arriba y acá se acabó todo, como estar con la miradita perdida en las nubes y no presten atención a lo que pasa aquí abajo. Pero eso no puede ser, porque
ganar el cielo pasa justamente, esa eternidad la ganamos acá en la tierra, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra vida cristiana. Entonces, no puede ser una recta interpretación ese poner los ojitos en blancos y desentendernos de las realidades que nos toca vivir aquí abajo. Ciertamente que hay un anhelo de eternidad y eso es lo principal y lo que da sentido a nuestra vida, pero no es desentendiéndonos de nuestro trabajo, de lo que Dios nos pide aquí abajo. Dice el Papa, en este caso el pensamiento del cielo sería una especie de alienación, pero para captar el verdadero sentido de las afirmaciones de San Pablo, Paulinas, basta no separarlas de su contexto. Dice el Papa, bueno, veamos lo que dice alrededor, el contexto, para interpretar correctamente qué quiere decir esto de, si habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Y entonces, en primer lugar, habla el Papa Benedicto, dice, bueno, ¿y cuáles son esos bienes de la tierra a los cuales no tenemos que aspirar, que tenemos que separar? Y dice, dad muerte, dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, en el mismo capítulo, a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. ¿Mm? Entonces, ¿qué es eso terreno? Que nosotros para vivir santamente la Pascua tenemos que hacer morir en nosotros con la gracia que nos trae la Pascua, con todo lo que dije antes, del Espíritu Santo trabajando en nuestra alma, de la iglesia que por los ritos nos va significando eso. Entonces, dice, dad muerte en vos a todo lo terreno, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Dar muerte en nosotros al deseo insaciable de bienes materiales, al egoísmo, que el egoísmo es la raíz de todo pecado. Por tanto, sigue diciendo el Papa, cuando el apóstol invita a los cristianos a desprenderse con decisión de los bienes de la tierra, claramente quiere dar a entender que eso pertenece al hombre viejo, del cual debe despojarse el cristiano para revestirse de Cristo. Es decir, tenemos que luchar para desprendernos con decisión, no un poco, con decisión, con decisión. Del mismo modo, sigue diciendo el Papa, que explicó claramente cuáles son los bienes en los que no hay que fijar el propio corazón, con la misma claridad San Pablo nos señala cuáles son los bienes de arriba, que el cristiano debe buscar y gustar. Atañen a lo que pertenece al hombre nuevo, que se ha revestido de Cristo una vez para siempre cuando en el bautismo, pero que siempre necesita renovarse a imagen de su Creador. Bueno, ¿cuáles son? Como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos. Entonces acá están las virtudes propias del alma que quiere resucitar con Cristo y que, como dije antes, recibimos esa gracia para poder vivirla y que tenemos que desear, porque si no, no dije esa parte, pero porque si no era muy largo, o sea, hay una disposición del alma, fe, amor, esperanza, esfuerzo para recibir la gracia. Pero entonces, ¿cuáles son? Revestidos de compasión, entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente, sobre todo para el marido y mujer, vieron que ahora en China aumentó el número de divorcios. Entonces, sobrellevaos mutuamente para vivir como resucitados. Y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Entonces, aquí está el ideal que tenemos que vivir como resucitados, revestidos de compasión entrañable, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga queja contra otro. Y por encima de todo esto, el amor, la caridad. Por eso, como decía antes, San Pablo está muy lejos de invitar a los cristianos, o sea, a nosotros, a ustedes que están ahí, a mí, a evadirse de nuestro puesto en este mundo que nos toca vivir. Es verdad que es un mundo que vive lejos de Dios, cada uno tiene una misión distinta, es un mundo por el cual Dios, en el sentido del ámbito de la fe, Cristo no reza, porque está sometido al pecado, pero tenemos un trabajo que hacer. Entonces, no se nos pide evadirnos de aquí. Es verdad que somos ciudadanos de otra ciudad, donde está nuestra verdadera patria, pero el camino hacia esa meta debemos recorrerlo cada día en esta tierra, participando desde ahora
en la vida de Cristo resucitado. ¿Mm? Y así tenemos que vivir como hombres nuevos en este mundo, en el corazón de esta ciudad terrena. Y este es el camino no solo para transformarnos, estas virtudes que acabamos de enumerar, no solamente para transformarnos a nosotros, sino también para tratar de transformar el mundo, para que Cristo reine en este mundo. Si Cristo reinara, muy distinto sería todo. El apóstol entonces nos recuerda, San Pablo, cuáles son las virtudes que deben acompañar a la vida cristiana. Y en la cumbre que está, la caridad, el amor. La caridad, entendida bien, con la cual todos los demás deben estar relacionadas. Y encuentran su forma, su fuente en ella, las demás virtudes. La caridad, o sea, el buscar el bien del otro por amor de Dios, en los planes de Dios, resume y compendia los bienes del cielo. La caridad, que con la fe y la esperanza, dice el Papa, representan la gran regla de vida del cristiano y definen su profunda naturaleza. Entonces, como vemos, la Pascua, que nos trae todas estas gracias, nos trae la novedad de un cambio profundo y total, de una vida sujeta, realmente ahora tenemos que tratar que sea Dios y no el pecado, por eso renunciar a todo lo terreno. Todo cristiano, así como toda comunidad, como la Iglesia, si vive la experiencia de este paso a la resurrección, no puede menos de ser fermento nuevo en el mundo, entregándonos sin reserva en favor de las causas más nobles, más santas, y lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo nos da esa gracia, porque Cristo está vivo y porque Cristo nos acompaña en este mundo y nos trae esa luz. Y termino con lo que dice Benedicto XVI, al final de esa catequesis, que es como, en gran parte es como una suerte de resumen y también de un fundamento de nuestra alegría. O sea, nos hemos entregado nuestra vida cristiana, en nuestro caso, nuestra vida consagrada, a alguien que está vivo, no es un prócer, no es alguien que se murió, no es San Martín, que con todo lo admirable, Belgrano, no, alguien que está vivo, que nos acompaña, que nos cuida, que nos ama, que es todopoderoso. Y dice Benedicto XVI, queridos amigos, sí, Cristo ha resucitado verdaderamente. No podemos retener solo para nosotros la vida y la alegría que Él nos ha donado en su Pascua, sino que debemos donarla a cuantos están cerca de nosotros. Esta es nuestra tarea y nuestra misión. Importante, hacer resucitar en el corazón del prójimo la esperanza donde hay desesperación, la alegría donde hay tristeza, la vida donde hay muerte. Testimoniar cada día la alegría del Señor resucitado significa vivir siempre en forma pascual y hacer resonar el gozoso anuncio de que Cristo no es una idea o un recuerdo del pasado, sino una persona que vive con nosotros, para nosotros y en nosotros, y con Él, para Él y en Él, podemos hacer nuevas todas las cosas. Felices Pascuas.